Un saludo a toda la ciudadanía. En este momento tengo el gusto de tener a Ariana Tanca, analista política. Dentro de su formación académica encontramos los estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Casa Grande. Actualmente es directora del proyecto Escríbete. Dentro de sus conocimientos y habilidades está la investigación, como también ha sido premiada a nivel nacional e internacional. Qué gusto, bienvenida a Academia, Debate y Sociedad. Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación, qué honor estar en este espacio. Muy amable, estimada Ariana. Hemos compartido en otros escenarios y también en otros espacios como es Diálogos de Derecho EC. Actualmente estamos desarrollando este conversatorio interesante para analizar respecto al paro nacional. Empezó hace varios días y no ha concluido. Existen posiciones tanto del gobierno como de la CONAIE, pero se habla de una negociación, pero la negociación involucra ceder y también de ambos lados y sobre todo también reflexionar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Porque si es que no se hace un análisis, no se hace una retrospección de lo que está sucediendo en nuestro país, va a ser difícil ponernos de acuerdo y lograr este diálogo que necesitan todos los ecuatorianos para que sigan con sus trabajos, sigan con su producción, sigan con sus profesiones y sobre todo veamos un país próspero que todos queremos, pero de una manera justa y equilibrada. En este sentido, ¿cuál es su visión general del momento? Bueno, creo que estoy de acuerdo contigo, creo que estamos en un punto, una coyuntura crítica, es decir, donde estamos al borde de un cambio, que yo creo que eso es lo importante. No creo que estemos al borde de un abismo, pero sí al borde de algo que lo hemos postergado hace muchísimo tiempo. Yo creo que octubre de 2019 nos ha marcado como sociedad y de cierta forma ha dejado un precedente importante. Y quiero separar esto porque creo que hay legitimidad en las exigencias y en las propuestas de los sectores sociales, pero tampoco podemos ser ingenuos que ese no es, digamos, el único objetivo. Y así como sucedió en octubre de 2019, que ese único objetivo de reclamar algo justo terminó en una serie de actos vandálicos y delitos, que eso ya no está ni protegido ni en la Constitución ni bajo los parámetros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, octubre de 2019 sí está marcando la agenda ahorita. ¿Por qué? Porque en la negociación y la mediación que se hizo, realmente, de cierta forma, no hubo una conciliación a nivel social y a nivel nacional. Digamos, se puso como un parchecito encima, pero las cosas continuaron igual. En el gobierno de aquel entonces, Lenín Moreno tampoco atendió esas necesidades que estaban latentes y que esas necesidades no vienen de ahora, porque recordemos que la situación de la ruralidad del país es precaria desde hace muchísimo tiempo, incluso desde el gobierno de Rafael Correa, donde ahí también se dieron avances importantes porque hay que reconocer. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ese lado hay protestas y exigencias bastante legítimas. Sin embargo, creo que en el punto que estamos ahora, la CONAIE y el gobierno tienen que, como bien lo mencionabas, asumir responsabilidad y que reconocerse ambos como actores políticos y que en este momento todos tienen que ceder. O sea, aquí ninguno puede imponer al otro condiciones, a pesar de que ambos lo han hecho, y en este caso el gobierno ya ha mostrado un poco más de apertura que la CONAIE, ha cedido, por ejemplo, en el tema de desmilitarizar y abandonar la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ya está, digamos, libre para que la CONAIE haga su asamblea y luego de esa asamblea se pueda sentar a hablar con el gobierno. Pero esto tiene que ser un compromiso de ambos lados, porque definitivamente la protesta tomó niveles de violencia altos y de una manera muy rápida. Y lo cual nos hace pensar de que el mismo Leonidas Issa siempre habla que la CONAIE es un movimiento orgánico. Si es un movimiento orgánico, quiere decir que hay una suerte de consenso o directrices que se siguen para conducir la protesta para un lado o para el otro. Por tanto, esa opción de llevarlo a niveles violentos, la protesta, por supuesto que ha causado diversas reacciones en la ciudadanía, ¿no? Porque varios ciudadanos no quieren que se repita octubre de 2019. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que separar un poco
estos aspectos de la violencia que se ha generado y reconocer los aspectos legítimos que el gobierno debe de atender en cuanto a la ejecución de política pública. Entonces, yo creo que estos próximos días van a ser fundamentales, pero lo importante es que esta negociación, porque ya no es un diálogo nomás, es una negociación, pueda dejar contentas de cierta manera a la CONAIE, porque si no, esto va a continuar siendo una tensión continua y vamos a ver este tipo de movilizaciones casi que cada año. Y la CONAIE nunca se ha llevado bien con ningún gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que haya esta conciliación, ¿no? De un poco escuchar, corregir, rectificar por ambos lados, y a su vez que la CONAIE, luego de esto de aquí, luego de esta negociación, que por supuesto tiene que existir un seguimiento de cumplimiento, por supuesto, porque en la medida de que eso se cumpla, las protestas van a estar contenidas. Yo creo que este evento definitivamente va a marcar la agenda del resto de los años de este gobierno, por lo cual, como mencionaba al inicio, creo que esto es una coyuntura crítica que puede ser utilizada para direccionar de una forma correcta al país. Por supuesto que de no hacerlo también está la otra alternativa de que esto sea un desastre continuo. Y pues no queremos eso. ¿Cuál es su criterio respecto a esos infiltrados que han estado atrás de estas protestas, paralizando los servicios públicos, dañando bienes públicos como privados e incluso contaminando el agua como se dio en la ciudad de Ambato y ya aparecieron las noticias en la ciudad de Guayaquil? Eso son actos que debemos reprochar como sociedad y queremos analizar qué le está pasando a los ciudadanos para que actúen de esa manera. ¿Hay intereses políticos en el fondo? Creo que eso es una gran pregunta y definitivamente, como te comentaba al inicio, yo creo que hay razones legítimas para manifestarse. Y en ese sentido no me gustaría como un poco desechar esa legitimidad, pero como les decía también al inicio, también tenemos que reconocer de que la protesta pasó de niveles pacíficos a niveles delitos, como lo has mencionado, o sea, el aceite, cortar el suministro eléctrico, etcétera, que son ámbitos que ya no están protegidos, como les decía, ni por la Constitución ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, también desvirtúan la protesta y realmente plantea la narrativa que tú mencionas. ¿Será que hay algo más atrás de esto? Entonces, en lugar de generar más empatía o generar más que los ciudadanos nos unamos en esta causa nacional de exigir condiciones de vida digna, más bien repelen, porque se queda un poco esa cuestión en el aire. Por ejemplo, ayer el atentado a la Fiscalía, ¿qué tiene que ver la Fiscalía con asegurar condiciones de vida digna? ¿No? Entonces, y ciertos sectores políticos, a raíz de las protestas sociales, inmediatamente han hablado de destitución, inmediatamente han hablado de muerte cruzada, lo cual nuevamente nos deja en el imaginario si capaz hay algo más detrás de esto. Y teniendo en cuenta la historia de la CONAIE, tampoco se nos hace ajeno. Entonces, mi perspectiva es un poco tomar con pinzas esta parte y separar de que hay legitimidad en las protestas, pero que también puede existir este escenario. Y este escenario es algo que debemos evitar, porque nuestra propia historia nos demuestra que votando presidentes y rompiendo el orden constitucional, incluso por vías legales, porque recordemos que tanto Bucaram y Lucio fueron por vías legales y no nos trajo nada bueno, ¿sí? No nos trajo ninguna suerte de estabilidad, las condiciones de las comunidades rurales siguen al igual que hace 30 años, lo cual nos deja una interrogante. Esta inestabilidad política es como nuestra herencia, está en nuestro ADN y casi ningún gobierno ha sabido administrarlas porque estas tensiones se siguen acumulando. Y esa es otra discusión de fondo, porque hay varias cosas en este país que necesitan una reestructuración de fondo, pero esas decisiones tienen costos políticos muy altos y por eso muchos gobiernos no las hacen. Entonces, me parece en ese sentido que la decisión del gobierno de cierta manera, de poner la casa en orden al nivel macroeconómico es acertada, porque es lo que se tiene que hacer. Pero eso a su vez le trajo costos políticos altísimos, altísimos, que es
por más de que tengamos buenos indicadores económicos, eso no se está traduciendo digamos, en condiciones de vida, ¿no? Y se implantó esta narrativa de que hay un incumplimiento. Entonces, esta decisión tuvo un costo altísimo, el gobierno lo está sufriendo ahora, pero eso no quiere decir de que esto pueda revertirse, ¿no? Se ha anunciado ampliar la inversión social, estamos al tanto, estamos a la espera, porque definitivamente esto es lo que necesitamos. El país necesita condiciones de vida digna, al igual que necesita tener las finanzas públicas en orden. Y recordemos que la crisis económica y esta situación de precariedad no viene de ahora, viene incluso desde el final del gobierno de Rafael Correa, que se empezó a evidenciar una crisis económica que no solo la está viviendo en Ecuador. Ecuador le pegó un poco más fuerte por el manejo económico del régimen, luego vino Lenín Moreno, luego vino el COVID. Entonces estamos saliendo realmente de una situación que supera a cualquier administración. Eso no quiere decir que el gobierno no tiene que hacerse responsable, porque es su obligación hacerse responsable, pero de cierta forma la ciudadanía está a la espera de esta inmediatez. Entonces, el gobierno sí está como un poco en contra del tiempo. Entonces, tiene que dedicarse a invertir en lo social y que esto se traduzca en sensación de bienestar. Entonces, en tanto en cuanto esto se vaya cumpliendo, yo creo que el gobierno va a ser capaz de manejar esta situación política, esta incertidumbre. Si no, pues por supuesto vamos a tener paro todos los meses y esto se va a ir, digamos, ahorita la Asamblea no tiene los votos para destituirle de forma legal al presidente. Eso no quiere decir que de aquí a unos 6 meses la situación pueda cambiar. Entonces, yo como les decía, esto es una coyuntura crítica que puede derivar en un cambio hacia lo correcto, pero también nos puede dejar pues un poco a la deriva. Esperemos que sea pues hacia buena mar. Muchas gracias, Ariana. Otra pregunta tengo respecto a la situación que se desarrolló el anterior fin de semana. Antes de que empiece el paro, ya se escuchaban unos audios que se filtraron de Leonidas Issa en el que estaba dispuesto a bajar al gobierno. Posterior a ello, impone sus condiciones, no reconoce el diálogo, no se avanza en una flexibilidad o en una negociación con el gobierno respecto a las 10 exigencias que habían planteado. Incluso hace pocas horas una dirigente de la CONAIE gritaba que no va a regresar a su ciudad mientras que no se cumplan las 10 exigencias y habrán que ir negociando y no, tal vez las 10 exigencias no se las puede cumplir de la noche a la mañana porque existen procesos como tal. Entonces, en ese sentido, me pongo a reflexionar. ¿Leonidas Issa es un líder dentro de la CONAIE o está complicando esta negociación entre la CONAIE y el gobierno? Creo que es una pregunta muy interesante y no es la primera vez que se plantea esta, digamos, discordia, si es la palabra, entre la dirigencia indígena y el resto de las comunidades indígenas. Entrevistaban, por ejemplo, el otro día a uno de los miembros fundadores de la CONAIE y que él abiertamente decía que no estaba de acuerdo en cómo se estaba manejando hoy la CONAIE. Y creo que todos sabemos y hemos escuchado que los obligan a marchar y que los obligan a salir y tienen multas. Entonces, yo creo que también todo esto genera tensiones internas que les hace difícil poder llevar a cabo una negociación. A mi criterio y mi forma de verlo, creo que Leonidas Issa prometió una suerte de revolución, porque a ver, esto no es nuevo, esto él lo dice claramente en su libro Estallido, él no cree, digamos, en las formas pacíficas de democracia, él cree en la revolución porque es la única manera de hacer este cambio, porque a su criterio un líder indígena jamás va a estar al mando del país por un tema de racismo. En ese sentido, creo que, como les decía, la CONAIE y su brazo político Pachacutic no son una minoría, no es que no tienen poder político. Guadalupe Llori estuvo al mando de la Asamblea un año entero. La bancada de Pachacutic es la segunda más grande. Espacios de poder los tienen, pero en lugar de utilizarlos para incidir en la política pública y en la política en general, se pelearon entre ellos y se quebró el bloque interno de Pachacutic y lo que dejó un poco, a mi criterio, ahora debilitada la CONAIE, porque le genera una tensión entre el bloque político y el bloque social, porque capaz que Pachacutic no quiere lidiar con los costos políticos de la protesta social, por los niveles a los que ha llegado.
Entonces, aquí hay varias tensiones y varios elementos a considerar que van a influir en la postura de Leonidas Issa al momento de negociar, porque por un lado, a cierto sector le ha prometido revolución, pero sabemos que no va a suceder. Digamos, si ya hubiera un quiebre del orden constitucional, ya hubiera pasado, a mi criterio. Además, que el gobierno cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones anteriores en nuestra propia historia, el elemento diferenciador ha sido el apoyo de las Fuerzas Armadas. Una vez que las fuerzas dejaron solo al gobierno, entonces es ahí cuando se crea o se profundiza esta percepción de caos y de incertidumbre y se pueden llevar a cabo estos derrocamientos. No estamos en ese punto y, y eso le va a generar tensiones, digamos, con su base social. Y también va a generar tensiones con la parte política, porque sí vale la pena cuestionarnos. Pachacuti quiere lidiar con los costos políticos digamos, de la protesta. ¿Cómo se va a configurar la Asamblea Legal? El bloque ya estaba partido. ¿Será que el resto de asambleístas se terminan desafiliando? Entonces aquí hay varias cuestiones que entender y que sobre todo creo que Pachacuti y la CONAIE juegan como si estuvieran en los 90, en el sentido de que en ese momento político, en la legislatura anterior, no tenían el alcance que hoy sí tienen. La votación que obtuvo el Pachacutic en estas elecciones y los curules que tienen en la Asamblea ha sido histórico por la participación de Yacu Pérez en las elecciones presidenciales, que también se pelearon. Entonces, en ese sentido, sí es interesante analizar el comportamiento de Pachacutic pensando que son minoría política cuando no lo son. Al menos en este periodo no lo son. Entonces, en lugar de actuar con ese músculo político, como la segunda bancada más grande de la Asamblea, han preferido actuar como si son minoría y acudir de cierta forma al chantaje para llevar a cabo una agenda, cuando espacios políticos los han tenido. No lo han aprovechado, pero los han tenido. ¿Por qué? Porque nuevamente estas clivajes internos han afectado al desempeño de la CONAIE y por tanto de Pachacutic. Pero en todo caso, esperemos a ver cómo se van estas negociaciones, pero definitivamente el frente interno también va a jugar muchísimo en cómo se conduzca. Muchas gracias. Otra de las preguntas que estaba analizando es respecto a los errores y las fallas del Estado como tal, ¿no? En sus diversas funciones. Y analizar que si bien es cierto, pudieron haber situaciones que no permitieron atender de determinados aspectos, porque también existe una deuda histórica con el país, que han sido 14 años en las cuales se han descuidado derechos, de necesidades de la gente y sobre todo también hemos visto una serie de actos de corrupción en los cuales el país ha estado sacudido. Entonces, el gobierno actual, si bien es cierto, tuvo como el resultado en la economía del país de todo este mal manejo que existió en años anteriores. Y claro, el que viene es el que chupa, como se sabe decir, o el que absorbe toda esa afectación económica como tal, social, política. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, el gobierno de Guillermo Lasso puede ir corrigiendo algunos aspectos, pero también no se centra la problemática social solo en ese aspecto, en la función ejecutiva, sino también analizar respecto al proceder de la Asamblea Nacional en diversas leyes, como también en la función judicial, respecto a determinados casos en los cuales se ha abusado de derecho por parte de los profesionales del derecho, ha habido jueces corruptos, que hay que decirlo de esa manera, porque eso sucede, e incluso se han desnaturalizado las garantías jurisdiccionales, que son para proteger los derechos constitucionales, derechos fundamentales, pero realmente evidenciamos la forma como han procedido la función judicial. Ahora también resaltar que en la función de transparencia y control social ha existido también una serie de debates, una serie de problemáticas. Al momento la función electoral no presenta problemas como tal, pero se irán desarrollando tal vez más adelante y tendremos que ir atendiendo esos sucesos o momentos históricos como tal. Entonces, en ese sentido, la pregunta va, ¿necesitamos una atención a todas las funciones del Estado o solo hay que irnos en contra del presidente de la República? Porque
Creo que el Estado lo hacemos todos y todos debemos trabajar como tal, por contribuir a una mejora en nuestro país. Me encanta la reflexión que has hecho porque creo que es bastante válida y creo que hay demasiado por hacer en este país. Y muchas cosas tienen que ver con también con nuestra cultura política, que creo que no estamos acostumbrados a jugar en democracia. Y eso es algo que como ciudadanos nos va a tocar aprender y enseñar y rectificar. Porque como bien lo mencionas, y toda la situación en la Asamblea, por ejemplo, tenemos la mala costumbre de que problemas políticos se lleven a la justicia, ¿no? Que la justicia tenga que resolver cosas con los cuales hay procedimientos legislativos para hacerlo. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que hay un cuerpo colegiado, tiene sus propias formas de dilucidar el conflicto. Pero, y esto es una práctica que no, digamos, que ha sido desde tiempos ancestrales, te diría yo. Eso de que aquello que no puedo resolver con la normativa interna, tengo que acudir a la justicia, ¿no? Y esto es algo que sería increíble, digamos, que lo podamos corregir por decreto, pero no es así. O sea, yo creo que también tenemos que, como sociedad, mejorar y preocuparnos por la cultura de la forma, de cómo hacemos política y exigir mejores representaciones. Entonces, en ese sentido, sí, atender el frente social va a ser lo más importante, eh, pero también toda esta cuestión de la institucionalidad del país es importantísimo, porque eso es un poco la estabilidad que le dejamos al futuro del país. Entonces, si no nos preocupamos ahora de corregir esos errores y de evitarlos, el país va a continuar en este círculo vicioso de quien llega al poder, manipula las instituciones y simplemente le deja la pelotita a quien viene después. Entonces, sí creo que es importante el tema social acompañado de una preocupación legítima por institucionalizar el país, porque si no, no avanzamos. O sea, cada vez que venga un presidente nuevo, vamos a tener un borra y va de nuevo. Y no debe de ser así. Tiene que existir una suerte de consenso y compromiso para que incluso gobierne quien gobierne, la izquierda, la derecha, el centro, hay un consenso sobre cómo se va a dirigir el país. Y eso lo vimos en Chile. Chile tuvo un consenso por más de 20 años sobre cómo tiene que dirigirse el país. Y en ese lapso de tiempo gobernó la izquierda y la derecha y Chile continuaba en el sendero. Por supuesto que llegó un momento de renovar ese consenso porque hay nuevas generaciones y los problemas que tenía Chile en los 80 no son los mismos problemas que tuvo Chile en el año 2000. Entonces es normal en esos procesos de la sociedad que haya esta como renovación de votos, por así decirlo, pero lo importante es que existe un consenso y lo que estamos viendo en Chile es otro episodio de llegar a un consenso sobre cómo se va a manejar a Chile de aquí en el futuro, con sus defectos y con sus errores, porque ningún proceso de consenso va a ser o las dos partes van a terminar felices, ¿no? Sabemos que siempre va a haber una suerte de convergencia. Y yo creo que eso es lo que necesita el país, esa convergencia que esté aceptada y legitimada sobre todo, legitimada de que todos los sectores se sientan representados, que se sientan parte, que sientan que, ok, por aquí tenemos que caminar, de modo que no tengamos que estar en esta incertidumbre cada 4 años, ¿no? Y que esto implica que todos los sectores asuman responsabilidad de construir digamos, una suerte de concertación y de respetarla, y que si en algún momento sienten que no está funcionando, que sepamos que la violencia no es la vía, sino decir, por ejemplo, en el caso de Pachacuti, que han tenido espacio en la Asamblea, proponer un proyecto de ley o incidir en el proyecto de ley. Entonces, hay espacios, hay formas de hacerlo y creo que como ciudadanía también tenemos que hacer esa reflexión de cambiar estas formas de hacer política y que si no nos damos cuenta que si cada 4 años vamos a cambiar la forma en cómo construimos el país, nos vamos a quedar 4 años en lo mismo y vamos a tener estos problemas así venga Jesucristo y nos gobierne. Entonces, creo que como te decía, creo que esto es un momento de coyuntura crítica y que tenemos que hacer estas reflexiones porque si no las tenemos ahora, las vamos a continuar postergando. Y esto, como les decía hace un momento, ya hemos vivido este episodio. Los paros nacionales son parte ya ni siquiera lo vemos extraño. Sabemos como el resto del mundo un poco se escandaliza, pero para nosotros casi que es el pan de cada día porque lo hemos vivido, al menos en mis cortos 29 años de vida. Las primeras memorias que tengo política, por ejemplo, es la caída de Lucio. Entonces, cada cierto tiempo esto pasa. Entonces, preguntémonos, ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Y qué podemos hacer para, en la medida de lo posible, reducir que en el futuro esto siga sucediendo?
Muchas gracias. Otro de los temas es la denuncia de el señor Fernando Villavicencio como asambleísta nacional respecto a actos de terrorismo en el país. Y bueno, solicitar a la fiscal general del Estado que se investigue porque existen altos líderes políticos que están atrás de esto. Asimismo, responsabiliza al narcotráfico y a una serie de organizaciones delincuenciales que están incidiendo en evitar que se llegue a la paz en nuestro país y que se genere esa inestabilidad política que estamos viviendo en este momento. Definitivamente, creo que es importante, eh, como te decía, reconocer que existen estas intenciones detrás. O sea, no nos podemos hacer los ingenuos y no darnos cuenta que atrás de la protesta legítima social se pueden esconder cálculos políticos que no necesariamente obedecen a las necesidades de la ruralidad del país. ¿En qué sentido? ¿De qué sirve que yo vote un presidente? Vamos a llamar a elecciones anticipadas. ¿Saben cuánto cuesta organizar una elección? Ahorita no tengo la cifra, si la memoria no me falla, es alrededor de, puede ser como casi 1 millón o 2 millones de dólares, si no es más. Ahorita, si no me acuerdo, para las elecciones seccionales, ese es el presupuesto que se está manejando, pero es un montón de dinero, es un montón de dinero. Entonces, si decimos que nos preocupa la situación social, ¿no creen ustedes que es mucho mejor llegar a un consenso, a una concertación, a un exigirle al gobierno de que, ok, no estamos de acuerdo contigo, te podemos votar, pero reconocemos que esa opción realmente no nos va a cambiar la vida, pero te exigimos que te asuntes, que inviertas en lo social y todo lo que ya hemos hablado? Entonces, votar un presidente no es barato, o sea, cuesta organizar elecciones por ejemplo, en el caso de una revocatoria del mandato, no es enseguida, porque no es que yo entrego la solicitud y mañana está revocado el presidente. Son entre 250 y 300 días que se demora el proceso de una revocatoria y luego convocar elecciones. Entonces, lo mismo con una muerte cruzada, lo mismo con la destitución del presidente. No es que hoy día se reúne la asamblea y para la noche ya tenemos nuevo presidente. No, señores, es una sesión que dura, que tiene que ser por lo menos 3 o 4 sesiones. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de hecho, exige que no sea en una sola sesión, y no es así de fácil. Entonces, imagínense hasta que convocar a nuevas elecciones, otra vez un proceso de transición, otra vez empezar desde cero, y cuando ya estamos un poco encaminados, en 2 años hay otra elección, porque esto no es que se cambie el periodo electoral, no, ya se convoca elecciones anticipadas para el resto del mandato, es decir, para 2 años. Y en 2 años otra vez gastar ni sé cuántos millones de dólares para otra vez empezar. Entonces, no es así de fácil. Entonces, creo yo que la CONAIE de esto lo sabe, y si se dan cuenta, las declaraciones de Leonidas Issa no van por ahí. Y creo que deben estratégicamente alejarse de esto, porque les puede traer consecuencias con sus propias bases. Entonces, no le pueden prometer, digamos, derrocar al presidente cuando no es así de fácil. No es que Leonidas Issa entra a Carondelet y se lo baja a Guillermo Lasso. No es así. Entonces, creo yo que hay que ser un poco prudentes con eso, porque no es así de fácil, tiene costos sociales, tiene costos políticos y va a incrementar la incertidumbre. O sea, no es como les decía, no es que el día de mañana ya asume otro presidente y desde el lunes empezamos arriba de nuevo. No es así de fácil. Entonces, por eso creo que es importante un poco desechar esas narrativas y concentrarnos en lo que sí va a cambiar la vida de las personas que están atrás de estas manifestaciones, que es exigirle al gobierno respuesta, porque eso sí se puede hacer y sí se puede hacer de forma inmediata. Entonces, nuevamente, no deseo estigmatizar a las movilizaciones porque reconozco que hay una situación de precariedad que tiene que ser atendida con urgencia, pero eso no quiere decir y no debemos permitir que esto sea secuestrado por cálculos políticos que no van a aliviar esto que a todos nos importa. Pues yo no creo que hay un solo ecuatoriano que se opone a que mejoren las condiciones de vida. Lo que se opone es que se utilice esta situación como ficha de ajedrez
para otros fines políticos que sabemos, porque ya lo hemos vivido, que no nos van a llevar a buen causa. Muchas gracias, estimada Ariana. Bueno, aquí este proyecto se enfoca en analizar respecto a las problemáticas de nuestro país, desde un enfoque jurídico, desde un enfoque de las ciencias políticas, la sociología, la cultura, la educación, y sobre todo reflexionar estos aspectos que hemos venido reflexionando y también, sobre todo, la historia. No debemos olvidarnos que la historia está ahí y debemos darle una importancia para mejorar como sociedad, para corregir los errores que se han venido cometiendo y sobre todo enfocarnos en las futuras generaciones, darles un país sano, productivo, transparente, ético y con personas que estén dispuestas a dar lo mejor en el servicio público, porque esto se ha desnaturalizado, hemos evidenciado una crisis institucional, hemos evidenciado funcionarios públicos que no han sabido manejar de manera correcta su desenvolvimiento como tal. Además de eso, también hemos evidenciado muchos actos de corrupción y esto es lamentable porque tiene un costo para nuestro país. En este sentido, también debemos reflexionar que las futuras generaciones se les dará un buen resultado cuando en el momento estemos trabajando por lo correcto, por lo debido, y sobre todo ir corrigiendo determinadas circunstancias que ponen en crisis a nuestro país. Actualmente existe un resentimiento porque dicen, esas personas están haciendo relajo, esas personas están generando disturbios, estas personas están acabando con nuestro país, pero como usted lo ha manifestado, por un lado está el derecho a la resistencia, la lucha social, pero también ahí se han aprovechado ciertos oportunistas, ciertos políticos que quieren acabar con nuestro país o que no han estado satisfechos con los daños que ya han generado anteriormente al momento que se han encontrado en el poder. Actualmente estamos tratando de vivir ese gobierno del encuentro que dice el presidente, pero también tiene que trabajar para que exista ese encuentro, este diálogo y sobre todo encontrar esa paz con la cual en este momento no existe, sino queremos generar ese pacto, ese compromiso, sobre todo para que se respete ese contrato social, como ya lo veníamos analizando, porque ahorita está fragmentado, ahorita existe una crisis total como tal, existe un desorden en nuestro país. En este sentido, para llegar a las palabras finales y a las conclusiones, ¿cuáles son las que usted propone y también qué opina respecto a lo que he manifestado en este punto final? Porque tenemos que ir hacia el futuro y no podemos estancarnos al pasado. Estoy de acuerdo contigo. Pienso que es momento de retomar la narrativa del Ecuador del encuentro, que finalmente creo que eso caló para las elecciones del año pasado y es algo que el gobierno dejó de un lado y debe retomarlo. Hace un momento leía las declaraciones del canciller Juan Carlos Holguín en esta misma línea, lo cual me parece valioso que haya este mea culpa, pero tiene que actuar. Y tiene que actuar porque independiente de quiénes ha heredado la situación y de qué es lo que ha pasado, hay que actuar y hay que mirar el futuro como bien lo mencionabas. Y el país necesita paz. Y esa paz, además del diálogo, pero esa paz también se construye con calidad de vida. Con calidad de vida, con una buena gestión pública, con una buena gestión de la política. Y yo creo que aquí todos los actores del sistema político tienen responsabilidad de eso. Desde la máxima autoridad de este país, que es el presidente, pero también a nivel seccional, a nivel local, a nivel parroquial, todos tenemos un granito de arena para contribuir que este sea un mejor país, para contribuir a la gobernabilidad. Y esto es algo que tenemos que hacer también un mea culpa como sociedad y exigir ese nivel de cumplimiento también a nivel local, parroquial, a nuestros asambleístas y sobre todo que exista esta postura de construir, que yo creo que no existe. Algunos sectores de la oposición, no todos, creen en la imposición y creen que el trabajo legislativo es rechazar todo. Y yo creo que hay un intermedio, no se trata de aprobar todo lo que me manda el Ejecutivo, pero por lo menos sí de tener una postura crítica y de
aportar en ningún proyecto de ley es perfecto. Para eso está la Asamblea, para perfeccionarlo. Y yo creo que vimos un gran trabajo legislativo, de cierta forma, con la ley de la fuerza pública, ¿no? Que se aprobó con una mayoría considerable porque contó con aportes de todos los sectores y se pudo construir un cuerpo de ley que en la medida de lo posible respondió a las necesidades y a las diferentes preocupaciones. Y eso es algo que tiene que multiplicarse en todos los aspectos. Entonces, yo creo que también como ciudadanía tenemos que exigirle, así como le exigimos al gobierno, también exigir a los asambleístas y a todos los actores de la oposición de que todos tienen que ceder en algún momento y que ninguna propuesta que venga del Ejecutivo es perfecta. Y a mí, mi trabajo como opositor, como legislador, como en el nivel que yo me esté desempeñando, es contribuir a esa propuesta, contribuir con críticas, proponer, cambiar, para poder construir hacia el futuro. Porque yo puedo tener una posición muy legítima que no estoy de acuerdo con lo que me envían, con el Ejecutivo, y también puedo estar en una posición muy legítima de incluso no apoyarlo. Pero a mí me queda la responsabilidad entonces de presentar una alternativa, y que eso tampoco estamos viendo. Estamos dejando solo que el Ejecutivo marque la agenda, cuando la oposición también tiene esa responsabilidad de proponer. Entonces nos toca hacer un mea culpa a todos. Como les decía, esta es una coyuntura crítica que nos va a marcar de aquí a los siguientes 3 años, y que todos tenemos que hacer esta reflexión si queremos un mejor país. Y si queremos un mejor país, nos toca ser respetuosos, nos toca escuchar a los demás, nos toca ceder en nuestras posiciones y tener eso en mente. Muchas gracias, Ariana. Hemos conversado en este momento respecto a la situación que vive nuestro país. Hemos analizado problemáticas y también hemos hecho una reflexión de la historia y siempre apuntando hacia el futuro, viendo lo mejor para nuestro país, pero se construye entre todos, con honestidad, con transparencia, con ética, con sinceridad, con respeto a nuestro país. No podemos permitir que existan determinados individuos que quieran afectar contra la paz social, el orden público, el orden constitucional, y analizar respecto a los procederes de los diferentes políticos que tienen que comprometerse más con el país. Estamos a nada de que vengan las seccionales y que nuestro país elija tanto alcaldes, prefectos, pero la sociedad muchas veces es inconforme y reclama y dice, ah, no, pero que vino tal político, pero es porque la misma sociedad lo eligió, porque muchas veces no hacen un análisis. Qué importante sería generar un debate entre los candidatos en las diversas provincias, en las diversas ciudades, para ver qué ofrece esa persona y cómo va a cumplir. Y yo veía esta mañana respecto a varias críticas que decían, es que la academia no aporta en nada a la problemática que viven en este momento. Y la academia es muy valiosa lo que es importante es generar ese debate, ese análisis, la reflexión para evitar estos problemas. Y la academia también es un punto también para el diálogo, un punto para la paz. No se puede decir, ah, no, es que la academia no hace nada, porque aquí todos los que hacen son los de la CONAI, y la CONAI tiene su función, la academia tiene su función, el gobierno tiene su función, e incluso la sociedad civil como tal. En este sentido, todos contribuimos a nuestro país y todos tenemos que sacarlo adelante. Muchas gracias, estimada Ariana. Esperamos que le haya gustado este espacio de Academia Debate y Sociedad. También agradezco a Diálogos de Derecho C, que también nos va a permitir, a través de su canal de comunicación, llegar a la ciudadanía y a nuestro país como tal. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.